Muy buenas tardes. Yo sé que por la hora es un poco agotador poder concentrarse en un tema quizás que muchos desconocemos, porque a pesar de ser un tema local, como se lo ha identificado aquí, realmente es un tema que apasiona, y apasiona simplemente por el hecho de que, primero, la justicia administrativa correccional en nuestro país ha vivido una historia un tanto trágica desde el momento que se embarcaron los españoles hasta la fecha, y siempre se ha constituido de alguna manera en la cenicienta de las otras justicias. Quizás porque, como dijo el colega que nos precedió, es la justicia del pueblo. Pero no por ser la justicia del pueblo nosotros podemos en este momento disminuir su importancia y no abordarla con la seriedad que se merece. Es por ello que en el día de hoy me corresponde a mí hacer algunas observaciones. Ojo, no tenemos nosotros el interés de cuestionar, criticar o simplemente atacar un esfuerzo que, como acabo de decir, después de mucho tiempo se tomó en cuenta para considerar opciones, al menos, en cuanto a la administración de justicia correccional. Muy por el contrario, dentro del contexto académico, nuestras observaciones van dirigidas a mejorar ese proyecto, a mejorar esa propuesta. Y en algunos casos, pues, nos corresponderá observar las deficiencias que de alguna manera se están constituyendo en un gran problema en la ejecución de la ley. Hay cosas acá que realmente, pues, los que litigamos sabemos que en algún momento van a ser crisis, como por ejemplo el hecho de que no se consideró en la elaboración de la ley el contenido procesal que, a pesar de que es la justicia del pueblo, debía haber correspondido. Y en efecto estamos viendo cosas, por ejemplo, que nos llaman la atención. A diferencia del amigo Joaquín, nosotros vamos a tratar de ilustrarle brevemente la ley, los antecedentes. Como les acabo de señalar, esto es un componente histórico que viene desde la época de los españoles, que en efecto ha ido evolucionando. Cuando se señala de que nuestro país ha sido, como siempre, el último, eso no es del todo cierto. Ha habido algún grado de evolución en este tipo de justicia, pero que estuvo siempre marcada dentro del contexto político, ¿verdad? Porque siempre, desde un principio, los jueces estaban supeditados a la autoridad del Ejecutivo. Posteriormente pasaron a los municipios y pues evidentemente que siempre va a haber ahí un marco político para señalar cosas o poder manipular de alguna manera, aplicar sanciones extremas, fuera de contexto, etcétera. Yo no sé si actualmente con la ley eso se va a erradicar totalmente. Hemos visto que por encima el aspecto presupuestario sigue estando en manos de los jefes de la comuna, por un lado, y por el otro lado el Ejecutivo. Se ha creado una especie de mancuerna que está permitiendo que de alguna forma los recursos económicos o financieros que sustentan la ejecución de la ley provengan de esas dos instancias. Entonces yo tengo un dicho muy nuestro, que el que paga, manda. Entonces si decimos que los alcaldes no van a tener ningún tipo de injerencia en las decisiones de los jueces de paz, yo no sé si eso va a ser del todo cierto. Pero al final, la idea es que nosotros podamos, en el día de hoy, valorar algunas situaciones que nos permitan o les permitan a las autoridades, que entiendo que están en ese proceso actualmente de modificar la ley, y que también he sabido que se está modificando, pero se siguen cometiendo los mismos errores. Se ignora totalmente el aspecto procesal de la ejecución de esa norma. El hecho que sea de corregiduría o no, porque a mi juicio realmente, y volvemos al concepto de la percepción,
siguen siendo corregidurías. De importancia se le ha cambiado pues la competencia y se ha aumentado a 1000 balboas. Se le incorporó un elemento nuevo que es el aspecto de la mediación, que también tengo mis aprehensiones. Yo siento que no es que sea malo, pero hay situaciones que están colocando en grado de desventaja la autoridad de esos funcionarios, de esos jueces de paz. Pero ahorita lo vamos a ver brevemente. Dice que desde el año 2002, Panamá se mantenía siendo el único país que no adoptaba la figura de los jueces de paz, y en esos momentos hacía ya un poquito de crisis la situación autoritaria de algunos funcionarios. Cuando se tomó la decisión de elaborar esta ley, se tomaron situaciones en cuenta tales como la inestabilidad del cargo de los corregidores, y en efecto sí había una inestabilidad. Y la pregunta mía es, ¿y ahora hay estabilidad con los jueces de paz? Los bajos salarios, quizás es otro elemento a favor, que por el hecho de ser profesionales del derecho, han estado en la mejor disposición las autoridades de poder dispensarle un salario un poquito más acorde con esa realidad profesional, y en efecto pues disponen ellos o inician ellos con un salario, entre comillas, mucho más cónsono con la realidad de sus funciones. Pero fíjense qué está pasando. Por efecto del problema que se tiene de la disponibilidad presupuestaria, hemos tenido conocimiento de que como la norma dice que en su ausencia los secretarios pueden reemplazar a los jueces de paz, en algunos casos han nombrado a los secretarios y son los que están al frente del despacho, porque no han podido nombrar a los jueces de paz. Es muy interesante ver, por ejemplo, si comparamos el fenómeno de lo que sucede en el municipio capital versus lo que sucede en otros municipios mucho menos afortunados en materia de recaudación. Es muy comprensible que se pudiera estar dando esa situación porque el sistema cambió, está la demanda, o sea, las discusiones, las peleas entre vecinos, eso se sigue dando, todos los días se da. Y si las autoridades no tienen el funcionario competente para atender esos conflictos, entonces se le convierte en otro problema. Entonces alguien ha ideado la geniosa idea de colocar secretarios a cargo del puesto de juez de paz, que obviamente no sabemos si eso es una garantía de algo, porque los requisitos para los jueces de paz son mucho más exigentes, por llamarlos de alguna manera, que el de un secretario. También el salario de un juez de paz es mucho mayor que el de un secretario. Entonces, hagamos la fórmula y busquemos la manera de seguir dando el servicio. Bajo nivel de escolaridad, evidentemente también, por lo menos la propia norma o la propia ley 16 contempla algunos requisitos que son exigencia para ser juez de paz, entre ellos evidentemente pues el título de abogado en los casos de las áreas urbanas, y en el caso de las áreas rurales por lo menos debe ser un estudiante de derecho. La pluralidad de las funciones. En este caso nosotros también nos mostramos un poquito aprensivos porque ahora se le exige al juez de paz una mayor interacción con la comunidad, al punto de que tiene que hacer recorridos dirigidos a mantener ese sentido de pertenencia respecto a su comunidad, pero que también le quita tiempo en sus funciones como juez. Las infraestructuras, o sea, los edificios donde se encuentran o se encontraban las corregidurías, muchos de ellos no han cambiado, siguen siendo las mismas infraestructuras defectuosas, donde se atiende en la medida de las posibilidades a los usuarios y no siempre con las mejores condiciones. Entonces, no estoy muy seguro de que eso esté funcionando. Sigue siendo una responsabilidad de las autoridades municipales garantizar esa instalación. Más, sin embargo, esto es como un círculo vicioso. Si no hay los fondos, si no hay los recursos para
que se den las mejores condiciones de atención al público, va a seguir siendo lo mismo. Injerencia política en los nombramientos de los corregidores, ni siquiera voy a hacer comentario de eso. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que de alguna manera, pues, si a mí me paga alguien y me llama y me dice, oye, ayúdame con esto, yo ¿qué me toca? Falta de uniformidad y seguimiento en la formación y capacitación. Siento que también, pues, ese punto ha sido mejorado sustancialmente. Poca participación ciudadana, y aquí tenemos ahora un fenómeno importante, que es el de la percepción. La gente no está satisfecha necesariamente con este nuevo sistema, porque producto de esas imperfecciones se está generando alguna condición de no atención de la mejor forma de los casos, y la gente no sale satisfecha. O sea, ¿cómo yo voy a querer que me sienten a conciliar o a mediar con alguien que golpeó a un hijo mío, o golpeó a una hermana, qué sé yo? O sea, las pasiones producto de los conflictos son evidentemente condiciones que no necesariamente se van a poder resolver producto de una mediación. Eso por un lado. La posibilidad de ordenar arresto hasta 365 días sin acceso a defensa pública. Eso era una condición que tenían los corregidores de ordenar esos arrestos, pero es que esos arrestos tampoco se ordenaban por la linda cara de nadie. Al menos teóricamente se presume que se agotaba un proceso y que producto de ese proceso, con la posibilidad de las garantías que habían, se daba una sanción. Bueno, esa posibilidad ahora los jueces de paz no la tienen. Y es una de las cosas que nosotros cuestionamos, de que de alguna manera se ha reducido o se ha minado la autoridad del corregidor, en este caso del juez de paz. Si miramos que, como han señalado aquí, esa justicia de paz es precisamente la básica, la que se cocina allá abajo en los barrios, que también son los caldos de cultivos para la criminalidad, y que muchos delitos que se atienden en esos despachos, posteriormente se constituyen en delitos mucho más graves. Si no hay ese círculo de contención, porque se limita la capacidad del juez de paz de poder sancionar, además, no entendemos cómo se puede dar eso, si en efecto se está confiando mucho en que este nuevo sistema debe funcionar. Entonces, ¿por qué también no se les dio la confianza de que ellos pudieran desarrollar esa capacidad de autoridad que incluya la sanción? O sea, esto es tan grave que, por ejemplo, después de 48 horas de haber ordenado una sanción, si no se cumple eso pasa a una comisión de apelaciones y ejecución de sentencia. O sea, imagínense ustedes durante todo ese proceso cómo quedan las víctimas o los afectados de estas situaciones. Dice que no existe una oficina de atención de denuncias ni quien rinda cuenta de la gestión de esos funcionarios. Eso no es cierto, porque en todas las dependencias donde existen corregidores siempre ha existido un coordinador de corregidores y siempre ha existido la autoridad del alcalde, que inmediatamente puede ejecutar cualquier tipo de sanción con respecto a una mala actuación de ese funcionario. Además de ello, existen los recursos también que se imponen ante esa autoridad para exigir que ese funcionario pues atienda esa necesidad o ese requerimiento del usuario. La inestabilidad de los cargos, la mayoría de los jueces de paz que están funcionando en el día de hoy en día son interinos. A pesar de que muchos de ellos pasaron por el tamiz ese de la selección y que se agotó lo que establece la ley en cuanto a quiénes podían seleccionarlo, a dónde debe ir a esa terna, quién debería decidirla, etcétera. A pesar de ello, la mayoría de los funcionarios están en grado de interinidad. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento se puede ir para su casa. La ley establece, sí, en efecto la ley establece una estabilidad por 10 años, pero 10 años que están sujetos también a que no incurran en alguna falta. Y todos sabemos en este país cómo podemos nosotros hacer que alguna situación particular se cometa en falta.
Se pretendía mediante esta ley, o se pretende mediante esta ley, abolir entonces este sistema anacrónico, obsoleto, degradante, abusivo, que eran los corregidores. Yo, en lo particular, no comparto ese criterio porque siento que ellos tenían en su momento histórico una responsabilidad y muchos de ellos la cumplieron. De alguna manera, si examinamos las estadísticas, que aquí también se virtieron algo de eso en el día de hoy, nos podríamos dar cuenta de qué está pasando. O sea, si en verdad eso está haciendo su función. Imagínense ustedes una anécdota en un juzgado nocturno que llegamos a ver un caso y llegó un agente de la policía con un ciudadano esposado y más atrás venía un señor con una canasta donde se dice que habían alrededor de 200 libras de carne. Se puso la denuncia, le tomaron declaración al señor, se lo vieron allá atrás por un cuartito. Al rato se le llama y se le dice, quítele las esposas. Señor, notifíquese aquí que usted tiene una invitación para que venga a hablar con el juez. Y el señor se fue para su casa. Se robó 200 libras de carne, se hurtó y se fue para su casa. No sabemos si ese señor regresó o no regresó, si se le aplicó alguna sanción, etcétera. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se sentiría en ese momento ese ciudadano que fue en busca de ayuda a la autoridad, producto de que fue sujeto de una situación criminal, y se entera pues de que el señor lo que le dan es una invitación, porque así dice la norma, una invitación para que él posteriormente comparezca ante el juez a ver si va a mediación o no va a mediación, que es potestad también del juez? Entonces, el Pacto por la Justicia, que jugó un papel importante y sentimos que sí se reconoce ese esfuerzo porque en efecto el problema de la criminalidad no es solamente de las autoridades, nos compete a todos. Todos debemos tomar partido en esto para procurar un país mejor. Pero eso dentro del contexto de la realidad. Señores, nosotros no somos Chile, ni por ahí cerca. Y situaciones que se pudieran dar allá de manera muy cómoda y muy conveniente, resolverse mediante una mediación, yo dudo, y se los digo sinceramente, dudo, y me incluyo yo, que se pueden resolver frente a frente con una persona que te agredió, que te hurtó, que cometió algún tipo de infracción en perjuicio de uno, y que lo vamos a resolver alegremente con una mediación. Y eso nos lleva también a otra situación. Se dice que dentro del equipo mínimo o básico de organización de las casas de paz está el juez, la secretaria y un mediador. El mediador tiene una serie de requisitos que de hecho debe ser idóneo y se pretende que en principio también sea un miembro de la comunidad. ¿Cómo creen ustedes que sería eso? Imagínense ustedes, nosotros hemos sido testigos de casos donde ha llegado gente y les ha pegado al corregidor, al guardia, al policía que está ahí de planta, etcétera, y nosotros por vía de una mediación, entre comillas, de una persona que inclusive forma parte de la comunidad. O sea, no queremos aquí tener una postura de crítica solamente sin aportar algo. Sentimos que en efecto la ley es buena, pero hay que mejorarla, hay que acondicionarla a la realidad nuestra. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy diferente a otros países. Se quería utilizar el modelo, perfecto, que se utilice el modelo, pero dentro de la realidad nuestra. Les decía entonces que se hizo ese esfuerzo y surgió la ley 16, que establece entonces la jurisdicción especial, porque es una jurisdicción especial, y para los colegas le comentamos de que esto no es materia de competencia de la ley 38. Esto es una jurisdicción especial correccional de policía que corresponde exclusivamente a la ley como tal, que tiene algo de procedimiento, y supletoriamente al Código Judicial, porque nos ha tocado ver en algunos casos colegas que presentan como fundamento de derecho el Código Administrativo cuando son actuaciones administrativas que no corresponde,
y contrario a ello, cuando son actuaciones de los jueces como tal, Doctor Rodríguez, sí, ya culminaron presentan entonces sus 20 contrario a eso. minutos. Como ustedes ven, el tiempo es limitado, se nos quedaron un montón de cosas ahí por explicar, pero lo que queremos dejar a manera de inquietud es de que aplaudimos el esfuerzo de las autoridades de crear una instancia diferente a efecto de administrar la justicia de corrección. Pero también creo que debió haberse hecho más seriamente, de tal forma que no tuviéramos ahora una serie de vacíos legales que después van a ser resueltos por vía de la jurisprudencia cuando no nos correspondía. Muchas gracias.